Las personas me preguntan, ¿cómo logro hacer cambios en mi vida? Comúnmente quien me pregunta eso, me pregunta porque tiene miedo de algo que le está pasando. El miedo es la peor motivación que puedes usar para hacer cambios en tu vida. ¿Por qué? Porque uno naturalmente se acostumbra a las situaciones peligrosas que está viviendo. Pronto el miedo deja de existir. Si el miedo deja de existir, pues la motivación deja de existir. Y si no hay más motivación, no hay más cambios. ¿Quieres hacer cambios en tu vida? Establece objetivos, pon blancos para ti. ¿Qué es lo que quieres ser? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué mejorías quieres hacer en tu vida? Cuando los cambios que yo hago en vida son basados en objetivos y no en miedos, esos cambios son mucho más eficientes, son mucho más duraderos y profundos. ¿Quieres hacer cambios? Enfócate en los objetivos y no en los miedos. Los resultados serán mucho mejores. Cada día veo yo rostros tristes, sin amor, con cansado corazón, sin saber por dónde ir, ocultando en su interior penas y dolor. Su reír es exterior, solo Dios comprende. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas del amor de Dios. Él te llama con amor para darte salvación, pues Jesús te perdonó, con su sangre te compró, por su gracia y su amor, Él te liberó del dolor y el temor, y te dio su paz. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de
necesitas de su amor, tú necesitas de Dios. Busca al Señor. Tu hermano, enfermo de espíritu, te necesita, como tú mismo necesitas el amor de un hermano. Necesita la experiencia de uno que ha sido tan débil como él, de uno que pueda simpatizar con él y ayudarle. El conocimiento de nuestra propia debilidad debe ayudarnos a auxiliar a otros en su amarga necesidad. Nunca debemos pasar por alto un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con que somos nosotros consolados de Dios. El liderazgo en tiempo de crisis o la adoración en tiempo de crisis. Basado en el libro de Nehemías. La iglesia adventista del séptimo día tiene que ser un solo pueblo para que haya un revivamiento. El capítulo 5 de Nehemías se escribe muy probablemente en el año 532 a.C. Si usted está pasando por un momento difícil en esta hora, escucha en el nombre de Jesús. Una vez más, la Asociación Adventista de Comayagüela se complace en presentar el programa La Iglesia al Aire, en esta ocasión con la serie Nuestras Creencias. Acompáñanos para que juntos disfrutemos de este programa preparado para ti. Comencemos. Bienvenido a un nuevo programa de La Iglesia al Aire. Hoy lunes queremos agradecerle a Dios la oportunidad de llegar hasta su hogar. De parte de la Asociación de Comayagüela, queremos extenderle una cordial bienvenida a todos los hermanos que nos ven en las diferentes plataformas. Los hermanos que están en las islas de la Bahía, en la Asociación Atlántica de Honduras, en la Asociación Noroccidental, en la Asociación Central de Honduras y a nuestros hermanos de la Asociación de Comayagüela. Todos sean muy bienvenidos. Y a los hermanos que nos ven en los diferentes lugares del mundo también. Por esta señal queremos extenderles una calurosa bienvenida. Bienvenido a cada uno de ustedes y esperamos que puedan disfrutar de este culto. Es el momento de la oración. Como todo buen inicio, tenemos que encomendarlo en las manos de Dios. Así que vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, queremos poner en tus manos este culto. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu esté con nosotros y que podamos, Señor, aprender más acerca de lo que tú deseas para nosotros. Queremos poner en tus manos al predicador, que tú puedas usarlo también para que el mensaje pueda llegar a nuestra vida. Ponemos cada parte de este culto en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Alabemos juntos con el servicio de canto. Para el servicio de canto vamos a compartir dos himnos. El 282, Brilla Jesús. Seguidamente vamos a cantar el 368, un himno muy conocido, pero muy bonito, Padre amado. Acompáñenos en este servicio de canto. En su lugar, ahí donde está, cantemos y honremos
el nombre de nuestro Dios. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza
momento para los más pequeños llegó. Disfrútenlo. Llega el momento especial para nuestros pequeños en casa. Queremos que los pueda reunir y que juntos podamos disfrutar de esta pequeña enseñanza que tiene que ver también con las doctrinas fundamentales. Acompáñenos en este momento especial. Muy buenas noches, apreciados niños y niñas. Sean muy bienvenidos a un programa más. Esta noche estaremos aprendiendo acerca de la segunda creencia de nuestra iglesia, la cual se titula la deidad. Pero antes de ello, vamos a disfrutar de otro cantito que tenemos preparado en este momento. Bien, niños, como decía el cantito, nuestro Dios está representado en 3 personas. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos nombres tienen ustedes? Yo, por ejemplo, tengo solamente 2. Estoy segura que la mayoría de ustedes también. Sin embargo, conozco personas que tienen 3 nombres, pero no importa cómo sean los 3 nombres, es la misma persona. Bueno, nuestro Dios también se representa con 3 nombres diferentes. Miremos el versículo de esta noche, que lo encontramos en 2 de Corintios 13:13. Leamos: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Se dan cuenta? 3 nombres: Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo son una sola persona. Bueno, vamos a representarlo para que ustedes tengan una mejor idea de esta manera. ¿Pueden observar esta cuerda? ¿Cuántas cuerdas hay aquí? Una sola, ¿no es cierto? Pero miren, está formada por 3. Sí, está formada por 3. Y es que Dios es nuestro Padre, Jesús su Hijo, el que murió en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo es nuestro Consolador. La Biblia dice que desde el inicio, desde antes que esta tierra, que este mundo existiera, ellos ya estaban unidos, o sea que ellos son eternos. Sí, y cuando estaban en el momento de la creación, dice la Biblia que ellos se pusieron de acuerdo para crear todo lo que deseaban ver en este mundo. Pero cuando crearon al hombre, se pronunciaron de una manera mejor. Cuando iban a formar a Adán, ellos dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sí, y entonces formaron a Adán. Ellos 3 siempre han estado juntos, tomando decisiones para nuestro beneficio. Saben, después que hubo creado a Adán y a Eva, ellos pecaron y ellos 3 nuevamente actuaron para salvar nuestras vidas del pecado.
Es por eso que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo, Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y en el cielo se escuchó la voz de Dios decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Siempre ellos tres han estado juntos y el deseo de ellos es poder un día llevarnos al cielo. Por eso se les conoce como la familia celestial o como las tres divinas personas, como la Trinidad, porque está formada por tres. Querido amiguito y querida amiguita, que Dios te bendiga y que puedas comprender que el amor de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo es que podamos ser salvos de toda maldad. Que tengas una feliz noche y nos vemos mañana. Alabemos todos juntos al Señor. Llega el momento del canto especial y vamos a compartir con ustedes uno que habla sobre la doctrina de este día, sobre la Trinidad. Así que juntos, unámonos y cantemos en este momento. Para acercarse a Dios hay que creer en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Uno solo es, no hay más que un solo Dios, porque tres seres son iguales entre sí, desde la eternidad, un solo Dios. En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Uno solo eres, Dios Rey y Señor. Salvación,
Para el tema de esta noche nos acompaña el pastor Wilfredo Ríos, pastor de distrito en Jutiapa, El Paraíso. Él compartirá la segunda doctrina fundamental de nuestra iglesia, que nos habla sobre la Trinidad. Pastor Ríos, el tiempo es suyo y esperamos que cada uno de ustedes pueda también atesorar esas enseñanzas que él compartirá con nosotros esta noche. Bienvenido, pastor. Disfrutemos juntos del tema para hoy. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Espero que la bendición del Señor pueda llegar a sus vidas y que la palabra de Dios pueda impactarlos para bien. Nos corresponde entonces en esta hora hablar sobre la deidad, entendiendo a la deidad como aparece en nuestra declaración de creencias de la siguiente manera: hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se lo puede conocer por medio de su autorrevelación. Es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. Es importante reconocer las limitaciones de los procesos del pensamiento humano a la hora de tratar de comprender a Dios. No podemos poner a Dios bajo estudio desde una perspectiva de que nosotros estamos analizando a Dios para sacar nuestras propias conclusiones. Debemos tener cuidado para evitar cruzar el límite entre las facetas reveladas y ocultas de la verdad. Es importante dejar que Dios sea el que se muestre a nosotros a través de los diferentes elementos que Él ha decidido tener para autorrevelarse hacia cada uno de nosotros. Pretender comprender a Dios en todas sus facetas y en todos los aspectos es como que usted llegue con un pequeño vaso y pretenda depositar ahí adentro toda el agua que existe en el mar. Esa es una de las comparaciones más sencillas, pero a la vez más aclaratorias que existen, que nos ayudan a entender este concepto. Vamos entonces a hablar de la deidad. Hay tres aspectos importantes que debemos de comprender y tener bien claros en este punto. En primer lugar, la Biblia nos enseña que Dios puede ser conocido. Número 2, Dios debe ser conocido. Y en tercer lugar, Dios quiere que lo conozcamos. Y cuando tomamos en cuenta estos tres aspectos, llegamos a la conclusión de que sí es posible conocer a Dios, porque estos tres elementos están presentes dentro de la palabra de Dios. Dios puede ser conocido, Dios debe ser conocido y Dios quiere que lo conozcamos. Son tres cosas importantes. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo se acerca a Él? ¿Cómo se revela? Bueno, podemos decir que Dios ha decidido acercarse y autorrevelarse a nosotros por medio de cuatro aspectos, que son los que vamos a enunciar. Él ha decidido presentarse, autorrevelarse a nosotros a través de la naturaleza, a través de sus actos en la historia, a través de las escrituras y a través de la revelación máxima que es nuestro Señor Jesucristo. Así podemos decir que Dios ha trabajado y ha hecho todo lo posible de tal forma que pueda ser conocido por los seres humanos. También tenemos el privilegio de conocer a Dios a través de sus nombres, a través de sus actividades y a través de sus atributos. Toda esa información que la Escritura nos da nos muestra que realmente Dios desea que usted y yo lo podamos conocer. Si damos una pequeña revisión a los nombres, Él se nos presenta. Algunos han identificado más de 15, 20 diferentes nombres o maneras en las que Dios se presenta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Lo encontramos como Elohim, que su traducción en nuestras Biblias aparece como Dios, aparece como Yahweh o Jehová, yo soy el que soy. Se nos presenta como Abba, el Padre, como Jehová Rafa, que es el Señor el que sana, Jehová Shalom, el que nos da paz, Jehová Rohi, el Señor es mi pastor, Jehová Sebaot, como el Señor de los ejércitos. Y así, en diferentes etapas de la revelación, a medida van avanzando los libros de la Escritura, Él se va revelando a través de sus nombres, a través de sus actos, a través de sus atributos. Los escritores bíblicos, este es otro aspecto importante que debemos de recordar. Los escritores bíblicos pasan más tiempo describiendo las actividades de Dios que la esencia de su ser, porque es más fácil entender a Dios en base a lo que hace, en base a sus actividades. Por ejemplo, en la Biblia vemos cómo se desarrollan diferentes conceptos de la obra de Dios a lo largo de la historia. Se nos presenta como creador, como sustentador del mundo, como redentor y salvador. Lleva sobre sí la responsabilidad del destino final de la humanidad.
hace planes, predicciones y promesas, perdona pecados, gobierna y sobre todo se nos presenta como un Dios personal que está interesado en su creación. No es el Dios lejano de diferentes, como lo presentan la teología de diferentes culturas antiguas y paganas. No es un Dios que está lejos, indiferente a las necesidades de sus criaturas, sino que es un Dios que ha decidido estar inmerso en la actividad de la historia de este mundo. ¿Qué más podemos aprender sobre la deidad? Dios también se nos presenta a través de lo que se conoce como atributos incomunicables y los atributos comunicables. ¿Qué son los atributos incomunicables? Bueno, son aquellos que la Biblia nos deja ver y que son con referencia hacia Dios, con su ser. Hablamos, para poner algunos ejemplos, de que Dios tiene existencia propia, es omnisciente, es omnipresente, es eterno, es todopoderoso y es inmutable. Estas características son propias de Dios, pero también Él ha decidido hacernos participantes de lo que se conoce en teología como los atributos comunicables. Son el amor, la gracia, la misericordia, la paciencia, la santidad, la justicia y la verdad, que son elementos de Dios, atributos de Dios que podemos experimentarlos en nuestra vida. Y Dios, como ustedes lo ven, está haciendo todo lo posible de tal manera que usted y yo podamos tener un conocimiento de Él y a través de ese conocimiento entremos en una relación salvadora con Él. Si hablamos de conceptos preliminares, tenemos que decir que la palabra Trinidad, que es uno de los términos que se usa en teología, no aparece en la Biblia. Y hay otros términos teológicos que tampoco aparecen. Sin embargo, eso no quiere decir que el desarrollo, que el concepto, que el desarrollo del término no aparezca en la Escritura. Hay algunos también que cuando hablamos de esta doctrina de la deidad o la Trinidad, que es el otro término que se usa, dicen que viene y tiene orígenes paganos. Hay algunos que comentan que es incluso una doctrina que fue formulada por la Iglesia Católica. Sin embargo, hay que destacar, y usted y yo tenemos que entender, que el hecho que usemos el mismo término en teología que la Iglesia Católica no significa que el desarrollo o explicación de la doctrina sea el mismo. Usamos ese término como tal porque nos sirve dentro del mundo de la teología, pero en nuestro desarrollo, en la explicación del tema como tal, hemos llegado a conclusiones totalmente diferentes. Por lo tanto, no deberíamos de tener algún tipo de recelo con respecto a esta doctrina de Dios, a esta creencia que estamos estudiando. La idea de un Dios en tres personas, o el término que vamos a usar de aquí en adelante, que es la pluralidad de Dios, no es un concepto de origen pagano tampoco traído al cristianismo. Hablando de dioses de tres cabezas, hablando de aparentes trinidades que aparecen en distintos conceptos de religiones paganas. Vamos a revisar que es un concepto que se ha ido revelando, es decir, el hecho de que Dios existe en tres personas distintas aparece a lo largo de la Escritura y a eso nos vamos a detener para revisar. Hay algunas personas que cuando se encuentran con los siguientes pasajes representan algunos puntos de confusión para muchos de ellos y vamos a tratar de revisarlos de manera rápida. En Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que es que Jehová es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y entonces se preguntan, pero ¿cómo podemos hablar de un Dios de tres personas? ¿Cómo podemos hablar de este concepto si la Biblia dice que Jehová es uno, que no hay otros dioses? Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy Dios. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Encontramos en Isaías 45:22 que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué hacemos con estos pasajes? ¿Cómo los podemos entender? ¿Cuál es la mejor forma de unir el concepto de la pluralidad de Dios y entender que Dios es uno solo también? Bueno, como les digo, hay un proceso que nos permite ir viendo cómo Dios va revelando las verdades a lo largo de la historia y en el mismo patrón en el que se va formando el canon bíblico o cómo se fue formando.
Cuando en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que Dios se presenta como que no hay Dios fuera de Él, realmente no está pensando en contradecir el concepto de la Trinidad, sino que se está contrastando con los dioses paganos, con los dioses falsos que existen en el entorno de Israel. Esto es un punto importante. Dios se presenta en el Antiguo Testamento como único Dios, repito, en contraste con los falsos dioses del entorno en el que el pueblo de Israel se desarrolla. Otra cosa que usted y yo debemos de tomar en cuenta es que en el mundo de la explicación de la doctrina, en la teología, nos encontramos que hay algo que se conoce como principio de repetición y ensanchamiento. ¿Qué es esto? Es un principio en el estudio de la Biblia que nos enseña que Dios a lo largo de la Escritura, usted agarra un tema determinado, un tema X, y usted comienza a recorrer lo que la Biblia dice sobre ese tema y va a descubrir que libro tras libro, a medida usted va avanzando, desde los escritos de Moisés, la literatura sapiensal, profetas mayores, profetas menores, evangelios, epístolas y apocalipsis, ese concepto se va repitiendo y se van agregando nuevos elementos que nos permiten conocerlas o convertirlas en doctrinas y creencias. El concepto de la Trinidad, de la pluralidad de Dios, es un concepto que comienza sus raíces desde el libro de Génesis, como lo vamos a ver, y que poco a poco va creciendo la explicación de tal manera que podamos comprenderla. Otro aspecto importante que usted y yo debemos de entender es que la verdad es absoluta y no cambia. Las verdades de Dios no cambian a medida va avanzando el tiempo. El conocimiento y la capacidad que tenemos de asimilar esa verdad es la que va en aumento. Es decir, el hombre no está capacitado para captar de un solo golpe todas las verdades de Dios. Históricamente la humanidad, el cristianismo, el pueblo de Dios ha venido en un proceso recogiendo la revelación de Dios para crear conceptos, y también de manera personal ese proceso debe de darse. No podemos recibir de golpe toda la doctrina, es importante estudiar poco a poco. El concepto de la Trinidad o la pluralidad de Dios se presenta como una revelación en aumento a lo largo de la historia y del establecimiento del canon bíblico. Vamos a ver algunos ejemplos entonces de cómo vemos los destellos en el Antiguo Testamento de que Dios se presenta y de que hay varias personas en la Trinidad. Por ejemplo, en la creación nosotros encontramos que Génesis 1:1 tajantemente dice, hablándonos del Padre, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, ahí encontramos dos de las personas de la Trinidad, pero cuando avanzamos al Nuevo Testamento, Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 hace mención del Hijo y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Encontramos entonces que la revelación general, después de que se ha completado tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos muestran que las tres personas divinas estaban en el proceso de la creación de este mundo, en la creación del hombre. En Génesis 1:26, por ejemplo, vemos a un Dios que habla con otros seres que tiene a su alrededor y que no son ángeles. En Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y en el versículo siguiente dice, y creó Dios. Entonces encontramos un Dios que es plural, pero a la misma vez que es único, y no hay ninguna contraposición en eso. Debemos de recordar que en el idioma hebreo existen dos conceptos de uno, y son dos términos diferentes. Por ejemplo, está el concepto de uno, que en efecto sí representa unidad, pero también existe el concepto de uno formado por varias personas. Esa palabra se usa, por ejemplo, cuando se dijo que Adán y Eva iban a ser una sola carne. Dos individuos completamente diferentes forman el concepto de una sola carne, y ese mismo concepto se aplica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Génesis capítulo 3 y versículo 22, cuando Adán y Eva pecan, también hay otra plática en la divinidad. Y dice ahí la Escritura, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Vea usted que nuevamente el concepto de Dios platicando con otras personas divinas, en las pláticas que hay entre la Trinidad. Si avanzamos un poquito más, cuando el hombre fue avanzando, creciendo y decidieron realizar la Torre de Babel y parecía que su propósito no podía ser detenido más que de manera sobrenatural, en Génesis 11:7 encontramos otra vez el concepto de la
pluralidad de Dios. Dice, ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua. Nuevamente vemos a los personajes de la deidad hablando entre ellos para tomar decisiones, para ejecutar cosas en torno a lo que sucede en el mundo. Un poco de tiempo después, en Isaías 6:8, encontramos a Dios también en conversación con las personas divinas. Dice Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Vean ustedes que están allí, y no es que están escondidos, sino que en este proceso de revelación nosotros nos damos cuenta cómo Dios poco a poco ha ido mostrando la información que el ser humano necesita para ir creando conceptos, creencias y doctrinas. Otro aspecto importante a destacar es que cuando nosotros analizamos la Escritura buscando evidencias acerca de las tres personas de la deidad, nos damos cuenta que en los tres momentos más importantes de la vida terrenal de Jesús estuvieron presentes las tres personas que componen la deidad. Cuando Jesús nació, cuando se da el anuncio de su nacimiento, hay un ángel que usa lo que podríamos llamar una alusión trinitaria, donde está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lucas 1:35 dice, registrando las palabras del ángel, respondiendo el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Podemos notar en este pasaje que aparece el Espíritu Santo en una primera mención, el Altísimo en referencia a Dios, y aparece el Hijo de Dios Jesucristo, que es el niño que está siendo anunciado. En el segundo evento importante de la vida de Jesús, que es la preparación para su ministerio, encontramos que en su bautismo todos los miembros de la deidad estuvieron presentes, dando así comienzo al ministerio público de Jesús. Lucas 3, versículos 21 y 22 dicen, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo, que es la voz del Padre, que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí nuevamente encontramos una alusión a las tres personas de la deidad. En el tercer evento importante en la vida terrenal de Jesús, le encontramos que en los tiempos finales de su ministerio y su vida terrenal hay alusiones. Cristo en Juan 14:26 dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Allí vemos entonces que están incluidos el Espíritu Santo que viene, el origen del Espíritu Santo que es del Padre, y que es Cristo el que lo está enviando y está esperando que sea el sustituto de Él en la tierra. En Mateo 28:19, Cristo también hace una referencia, hace una alusión a la deidad en tres personas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizadlos en el nombre. Note usted que no dice en los nombres, sino que en el nombre. Aquí encontramos un Dios que está en tres personas y que son alusiones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. ¿Qué más podemos decir? Bueno, Cristo mismo, hablando con los discípulos, aquella pareja de discípulos que iba camino a Emaús, después de platicar con ellos y entendiendo que tenían un corazón destrozado por las circunstancias adversas que habían sucedido, ellos van de regreso en un viaje lleno de desconsuelo. Sin embargo, Dios de manera velada se une con ellos. Y es interesante que en Lucas 24, versículos 44 y 45, Él hace la siguiente declaración. Pongamos atención. Y les dijo, estas cosas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Cristo mismo, Él dijo de manera clara, de manera tajante, que Él había estado presente a lo largo de todas las historias, de todos los símbolos, a lo largo de todas las circunstancias que están descritas en el Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento no solo nos habla de Dios Padre, de Jehová, también el Hijo estaba presente, también el Espíritu. Y solo para poner algunos ejemplos, debemos recordar que el ángel que se le apareció a Moisés en la zarza no era otro que el Hijo de Dios. El personaje que se le presentó a Josué, que le pregunta, ¿quién eres? Dime si eres de los nuestros o eres de otros, no era otro más que Jesús, presentándose allí como el encargado de los ejércitos de Israel, de los ejércitos de Jehová.
El cuarto personaje que aparece en aquel horno de fuego donde los amigos de Daniel fueron echados como prueba de su fe, no era otro más que el Hijo de Dios. Incluso el lenguaje en el libro de Daniel, el lenguaje técnico en hebreo, nos da a entender el concepto de que era el Hijo de Dios o el Hijo de los dioses, como dice este rey cuando habla de él. Así podemos decir, mis queridos hermanos, que podemos estar seguros que la doctrina de la deidad, que un Dios en tres personas, es un concepto que está presente en la Escritura y que ellos, como se ha enseñado y como se va a repasar más adelante, a medida los diferentes predicadores desarrollen las doctrinas que vienen adelante, yo estoy dando una introducción nada más, usted y yo podemos comprobar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están haciendo una obra en nuestra vida. Hay una frase maravillosa que aparece y quiero que usted la escuche. Y dice, en el Calvario, Dios descendió al punto más bajo del mundo para encontrarse ahí con nosotros, pero a la vez constituye el lugar más elevado a donde podemos ir. Cuando llegamos al Calvario, hemos ascendido tan alto como podemos en la dirección de Dios. La máxima muestra de Dios Padre en su amor y su preocupación para nosotros, la máxima expresión de la preocupación y amor de Jesús por nosotros, el máximo deseo expresado en un evento del Espíritu Santo de querernos llevar al arrepentimiento, es lo que sucedió en la cruz. Y ese evento del Calvario se presenta en cada uno de los eventos de la historia, ofreciéndole salvación al mundo. Allí en el Calvario podemos encontrar la máxima prueba de la deidad, que ellos hicieron todo lo que se podía desde su lado y desde su perspectiva para que usted y yo podamos tener acceso al cielo y a la salvación. En conclusión, podemos decir, mis queridos hermanos, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han actuado a lo largo de la historia para poder bendecir su vida y la mía. Podemos decir y estar seguros también que cuando hablamos de un Dios en tres personas, podemos estar seguros de que mi pasado, de que mi presente y mi futuro está en las manos de ellos y en la obra que ellos hacen en favor de nosotros. En ellos, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, usted y yo podemos encontrar perdón, propósito y esperanza. El perdón cubre los aspectos del pasado y el presente y el futuro en cada uno de nosotros. El propósito ayuda en nuestro presente y nuestro futuro, y la esperanza nos da seguridad que los días que vienen por delante nos explica Dios en su palabra cómo la historia termina, y podemos tener seguridad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en control de nuestra vida, en control de la historia en este mundo, y ya que conocemos cómo termina la historia, podemos confiar en ellos, su sabiduría, su poder y su amor. Dios les bendiga a todos. Vamos a terminar entonces con una oración encomendándonos a la obra de nuestro Dios. Padre de amor, agradecemos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Humildemente queremos pedirte, Señor, el perdón de nuestros pecados, suplicarte que a través de la iluminación del Espíritu Santo pueda, Dios del cielo, abrir nuestra mente, nuestros ojos espirituales para comprender las verdades de tu palabra, que en los próximos días y semanas estarán siendo predicados, Señor, por diferentes instrumentos humanos que tú has escuchado y has escogido. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia a cada uno de nosotros. Bendice nuestras vidas, perdona nuestros pecados, y gracias por la obra que has hecho a lo largo de la historia y en nuestra vida, Señor. Así agradecemos, oramos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Gracias, Pastor Ríos, por haber compartido con nosotros esta doctrina el día de hoy. Les esperamos el día de mañana, recuerde, 6 en punto, en la Iglesia al Aire. Feliz noche. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos mañana a las 6 de la tarde para que juntos estudiemos y aprendamos una doctrina nueva. Te esperamos. Cada día veo yo rostros tristes, sin amor, con cansado corazón.
saber por dónde ir, ocultando en su interior penas y dolor. Su reír es exterior, solo Dios comprende. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas del amor de Dios. Él te llama con amor para darte salvación, pues Jesús te perdonó, con su sangre te compró, por su gracia y su amor, Él te liberó del dolor y el temor, y te dio su paz. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús, necesitas de su amor, tú necesitas de Dios. Busca al Señor.